Señor, a cada día poder aprender más, Señor. Cuida este grupo, cuida a todos los hermanos que están acá, Señor, y ayúdenos a que podamos pasar un bonito tiempo reflexionando sobre su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grabando. Bien, hermanos. Amén. Vamos a compartir. ¿Ven la pestaña? Sí. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo, así les resumo, cómo se estructuró nuestra palabra, la Biblia, cómo se decidió por estos 66 libros que tenemos, y empezamos a revisar la estructura que se le ha dado a la Biblia, entendiendo que el orden no es un orden cronológico, sino que es un orden más que nada por materia, por decirlo de una manera. Vimos los primeros 5 libros, los libros de la ley, los libros de Moisés, vimos los libros históricos, y hoy nos corresponde comenzar viendo los libros poéticos y de sabiduría, y terminar el Antiguo Testamento viendo los libros proféticos. El primer libro de los poéticos, para nosotros quizás no tiene mucha poesía, Job, pero en el idioma hebreo sí es poesía. Entonces, nosotros muchas veces nos podríamos preguntar por qué está considerado como libro poético, pero está en muchas partes de este libro están en una poesía hebrea, y principalmente relatan los sufrimientos de este personaje Job y los discursos de sus amigos, y termina también con el discurso, podríamos decirlo de esa manera, de respuesta de Dios a la queja de Job. Este libro puede ser considerado como el libro en el tiempo más antiguo. Se plantea de que corresponde al periodo de los patriarcas, y según la tradición hebrea fue escrito por Moisés. Después pasamos al libro de los Salmos, que el libro de los Salmos son cantos de alabanza. No todos los salmos fueron escritos por David. Tenemos salmos de Asaf, de los descendientes de Coré, de Moisés y de otras personas también, Emán y Etán. Y hay 51 salmos que son anónimos. Este es el himnario del pueblo hebreo. En hebreo se llama Tehilim, que significa cantos de alabanza. Y ahí podemos ver que plantea diferentes situaciones, y de alguna manera hay personas que dicen que los salmos representan prácticamente la mayor parte de las emociones que pueden vivir los seres humanos. Para cada emoción o para cada situación hay un salmo.
Luego vienen los proverbios, que fueron escritos por Salomón, Agur y Lemuel, que son poemas y sentencias sapienciales del pueblo hebreo. Ahora hay que entender que los proverbios tenemos que entenderlos como tales. Muchas veces nosotros le damos a los proverbios una característica de norma, los aplicamos prácticamente como ley, pero los proverbios son proverbios. Son expresiones de sabiduría de un pueblo, y en este caso del pueblo hebreo. Después, dentro de estos libros poéticos y de sabiduría, viene un libro que para nosotros a veces nos cuesta entenderlo, es el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, y que en realidad, en términos generales, es un tratado acerca del sentido de la vida. El libro de Eclesiastés hay que leerlo completo, porque si leemos solamente una parte, nos vamos a quedar con una idea muy errada del libro. Solamente cuando leemos completamente el libro de Eclesiastés, vamos a entender en el final del libro de Eclesiastés cuál es la idea que presenta el sabio Salomón, en este caso, como respuesta al sentido de la vida. Y finalmente, dentro de este grupo de libros poéticos y de sabiduría, tenemos el Cantar de los Cantares, que también es atribuido a Salomón, y es un canto al amor entre un hombre y una mujer. Es solamente, esa es la idea del Cantar de los Cantares, exaltar el amor entre un hombre y una mujer. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se plantea que el Cantar de los Cantares es un libro que tiene que ver con la relación entre Jesús y la iglesia. Eso es digamos, en aspecto comparativo y en aspecto simbólico podría ser, pero el propósito del libro del Cantar de los Cantares es exaltar el amor entre un hombre y una mujer. Pasemos al Antiguo Testamento, los profetas mayores, pero antes de pasar a los profetas, quiero retornar a esta página, porque aquí es muy importante recordar algunos elementos históricos. Ahí ustedes tienen la división del reino en el año, si no me equivoco, dice 901, división del reino. No, yo no Después estoy la viendo, caída. perdón hermano, yo no estoy viendo la pantalla, ustedes sí. Sí, aquí yo la veo. Yo la veo en chiquitito como a cada uno. No, yo justamente no la veo. ¿Ahí la ven o no? No, No. No se algo ve. pasó con la presentación, como que quedó un mosaico. Mo- A mo- lo mejor si sale y sí. vuelve a presentar la presentación, Ya. por lo menos, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de compartir. Presentación. Voy a tratar de compartir una presentación entonces. ¿Ahí la ven? Ahí Sí, sí. ahora sí. Gracias. Súper bien, gracias.
Esta línea de tiempo, como les decía, es importante porque nos cuenta, nos menciona tres momentos históricos del pueblo de Israel que son muy importantes eh, para el aspecto de los libros proféticos. Uno es la división del reino en el año 931, la caída del reino del norte en el 722 y la caída del reino del sur en el 536. ¿Por qué son importantes? Porque todas las profecías, todos los profetas se relacionan con lo que son las caídas de ambos reinos, y los profetas mayores y los profetas menores están relacionados o aparecen en escena después de la división del reino. Después que termina el gobierno de Salomón, el reino se divide entre su hijo Roboam y Jeroboam reinando en el norte, las 10 tribus del norte, y Roboam reinando sobre las 2 tribus restantes, la de Judá y la de Benjamín. Entonces, en términos generales, todas las profecías tienen que ver con advertencias de Dios para que el pueblo se vuelva, o si no, iba a llegar el momento de la destrucción de cada uno de esos reinos. Isaías y Jeremías son profetas que profetizaron previo a la caída de Jerusalén, previo a la caída del reino del norte y del reino del sur, y también durante el destierro y la destrucción de lo que fue la destrucción de Jerusalén y del templo. El libro de Lamentaciones, tal como lo plantea el nombre, son 5 endechas, o 5 manifestaciones de dolor de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. Ezequiel es una profecía que se da al pueblo de Israel durante el cautiverio y el destierro, en el 597 antes de Cristo. Y Daniel también es una profecía que está planteada durante el tiempo del cautiverio en Babilonia. Esto es, en términos muy generales, los mensajes de Ezequiel y de Daniel son mensajes de esperanza para el pueblo, de que en algún momento ellos van a retornar a la tierra que tuvieron que abandonar. Los profetas menores no voy a tratarlos mucho porque los vimos en las predicaciones que tuvimos, la serie de predicaciones acerca de los profetas menores. Solamente plantear, por ejemplo, que Abdías es una profecía que se entrega después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es una profecía en contra de Edom, que los edomitas eran descendientes
del hermano de Jacob, Esaú, y como hermanos lejanos. Se esperaba que ellos ayudaran al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido, pero por el contrario, Edom atacó al pueblo de Israel, los entregó a sus enemigos y por esa razón Dios entrega la profecía por medio de Abdías de que Edom sería castigado. Jonás se caracteriza porque no es tampoco la misión de Jonás no es entregar una profecía hacia el pueblo de Israel, sino es la profecía hacia Nínive. En términos generales, pudiéramos decir que todas las otras profecías son en relación a la caída de los reinos, producto de su desobediencia, y también, de alguna manera, planteando que en un tiempo determinado el pueblo de Dios volvería a su tierra y que se levantaría un rey que sería el Mesías, que principalmente, por ejemplo, Zacarías habla mucho de la visión del reinado del Mesías. Se supone que Malaquías fue el último libro que se escribió, o la última profecía que recibió el pueblo de Israel, y entre el libro de Malaquías y la llegada de Juan el Bautista pasaron aproximadamente 400 años, que se llaman los 400 años de silencio, donde no hubo una revelación profética de Dios, donde el pueblo de Israel estuvo, por decirlo de alguna manera, en la oscuridad. Pasaron por el imperio babilónico, por el imperio persa, luego vinieron los griegos y posteriormente el imperio romano. En esos 400 años de silencio dentro de la historia, hasta que aparece Juan el Bautista con un nuevo mensaje en relación a que el reino de Dios se ha acercado. Y allí comenzamos lo que nosotros conocemos como la era del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, quizá para nosotros ya es más familiar, consta de 4 evangelios. 3 de ellos son llamados evangelios sinópticos porque nos entregan una sinopsis de la vida de Jesús. De acuerdo a la historia, se supone que Marcos, que es el libro más corto, es el primero que fue escrito entre el año 55 y el 65 desde Roma. Y se supone que está orientado con una visión muy romana. La característica del pueblo romano era que era un pueblo activo, pero no era muy dado a elementos filosóficos, a trabajar con ideas, sino que eran mucho más prácticos. Y el Evangelio de Marcos es un evangelio donde vemos a Jesús siempre moviéndose. Las palabras que normalmente podríamos ver en Marcos es luego y entonces, después, es decir, vemos a un Jesús siempre en movimiento y siempre haciendo cosas. Entonces es un evangelio que por el cual los romanos se sentirían muy, muy atraídos,
porque no presentaba mucho lo que es idea, sino más acción. Se dice que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas fueron, de alguna manera también, se basaron en lo que planteaba el Evangelio de Marcos. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, al parecer, fue orientado con una visión hacia el pueblo de Israel. Destaca mucho el cumplimiento de las profecías y el tema de Mateo es el reino de los cielos. Mateo destaca mucho el cumplimiento de profecías y tenemos el gran mensaje de Mateo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, que es un poco, como algunos le llaman, la constitución del reino de los cielos. Es cómo debiera vivirse en el reino de Dios. Lucas, él plantea el propósito de su libro dirigido a un personaje, Teófilo, que puede ser una persona que se llamaba así, puede ser el seudónimo de una persona, o Lucas lo dirigió a todos aquellos que amaban a Dios, porque Teófilo significa el que ama a Dios. Pero la idea es entregarle una base clara para lo que se le ha enseñado a esta persona y que pueda entender con claridad que las cosas que pasaron y cómo pasaron corresponden a elementos y situaciones históricas claras. Y Jesús allí es presentado también como el Mesías prometido. Juan, por el contrario, es un evangelio más que no se detiene mucho en lo que es la historia de la vida de Jesús. Juan es uno de los que no relata el nacimiento de Jesús. Juan no relata muchos aspectos de la vida de Jesús. Y de hecho, el Evangelio de Juan se centra mucho en la última semana de la vida de Jesús. Y bueno, Juan, al final de su Evangelio, él también destaca cuál es el propósito de su libro, que el que lea el libro pueda creer. Juan se destaca por los discursos de Jesús, por los diferentes formas como Jesús expresa su deidad, los famosos yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Todos aquellos elementos que describen a Jesús como el único medio para alcanzar la salvación. Juan es un poco más, por decirlo así, más filosófico que los otros evangelios. Parte con el concepto de en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Empieza con el verbo que es la palabra en griego logos, que era un concepto muy filosófico y por el cual los griegos principalmente se sentían muy atraídos. Y esta presentación de el logos, que para los griegos era una idea, el logos hecho persona, era una cosa totalmente nueva que llamaba mucho podría llamar mucho también la atención a los griegos. Luego pasamos al libro que estamos viendo nosotros en nuestras predicaciones, en nuestra serie. Un libro que podríamos decir es el libro de historia dentro del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles, que nos habla del nacimiento de la Iglesia con el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo,
el crecimiento de la iglesia y la propagación del evangelio. Los primeros capítulos hablan mucho de la obra que hicieron los apóstoles y especialmente Pedro, los dos apóstoles, especialmente Pedro en Jerusalén. Pero a contar del capítulo 11 en adelante, ya empieza a tomar más protagonismo el apóstol Pablo. Y podemos ver la extensión del evangelio en los pueblos gentiles por medio del apóstol Pablo. Este libro fue escrito por Lucas y es como el segundo capítulo, el segundo tomo, después de el Evangelio de Lucas. Posteriormente tenemos las cartas, las epístolas, y tenemos las epístolas paulinas. La carta de los romanos se supone que fue escrita desde Corinto y es una carta donde Pablo de alguna manera presenta su mensaje teológico. Él no conocía a la iglesia de Roma, él no fundó la iglesia de Roma. Y es por eso que de alguna manera en esta carta él presenta el evangelio que él ha expuesto en todos los lugares donde ha ido. Por eso que es tan importante esta carta, porque nos presenta prácticamente todo lo que es la teología y todo lo que es la predicación del apóstol Pablo. Y por eso que es una carta tan profunda también. Luego tenemos las dos cartas a los Corintios. La primera carta se supone que fue escrita desde Éfeso y la segunda carta desde Macedonia. En ambas cartas Pablo enfrenta algunos problemas que han surgido en la iglesia de Corinto, una iglesia, un lugar donde él estuvo mucho tiempo, una iglesia que él conocía muy bien, un lugar, un puerto muy complicado para poder vivir una vida piadosa. Por lo tanto, la iglesia de Corinto tenía bastantes problemas en relación a abusos, a pecados que ocurrían dentro de la iglesia. Y todo esto en sus dos cartas el apóstol Pablo trata de corregirlas. Y en su segunda carta también él enfrenta a falsos maestros que han llegado a la iglesia de Corinto y de alguna manera hace defensa de su ministerio, porque estas personas llegaron hablando mal del apóstol Pablo, hablan, mirando en menos el ministerio del apóstol Pablo y tratando de coartar las enseñanzas que Pablo había dejado a los corintios. Por eso él hace defensa de su ministerio y enfrenta a estos falsos maestros. La carta a los Gálatas se supone que fue escrita desde Corinto, en el año 49. Y allí es una carta donde Pablo enfrenta enseñanzas judaizantes a personas que llegaron a las iglesias de la provincia de Galacia diciendo que estaba bien que hubieran aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero necesitaban circuncidarse, necesitaban seguir la ley judía, es decir, tenían que hacerse judíos para poder realmente ser salvos. Y es una carta bastante fuerte, donde Pablo deja muy claro que la salvación es por gracia y por lo tanto no se depende de la ley,
guardar la ley o las obras de la ley para poder ser salvos. No es un requisito el guardar la ley para ser salvo. Y esto, de acuerdo a algunos historiadores, plantean que esta carta fue escrita desde Corinto antes del Concilio de Jerusalén, donde ahí definitivamente la Iglesia zanjó este problema de los judaizantes, de las personas que visitaban las iglesias gentiles, tratando de enseñar que estas personas, si habían recibido al Señor a Jesús como Salvador, tenían que seguir la ley judía. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde su encarcelamiento en Roma, en el año 61. Allí presenta la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo y exhorta a vivir de acuerdo al llamamiento de Dios. La carta a los Filipenses también es una carta escrita desde su encarcelamiento en Roma, donde agradece a los filipenses por su ayuda y los exhorta a vivir conforme al Evangelio. La carta a los Colosenses también es una carta escrita desde la prisión y corrige algunas desviaciones doctrinales, presenta quién es Jesucristo verdaderamente y habla cómo se debe vivir en la familia cristiana. La primera y la segunda carta de Tesalonicenses son cartas donde Pablo recuerda el trabajo que él hizo en Tesalónica y los exhorta en relación a diferentes aspectos de la vida cristiana. Se supone que la primera carta a los tesalonicenses es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió desde Corinto. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo se centra en la segunda venida de Jesús y también corrige algunos errores que se están planteando en relación a este aspecto. Esas son las cartas a las iglesias y después vienen 3 cartas o 4 cartas de tipo personal. La primera carta de Timoteo, que fue escrita antes del encarcelamiento final del apóstol Pablo en el año 64, que son instrucciones para este joven pastor que fue enviado a la iglesia de Éfeso. La segunda carta a Timoteo se supone que es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo en el año 66 o 67, poco antes de ser ejecutado, dando instrucciones, exhortando a Timoteo y también entregando recomendaciones personales a este que el apóstol Pablo llama su hijo. Tenemos también la carta a Tito, que fue escrita cerca de la misma fecha que Pablo escribió Primera de Timoteo, donde entrega cartas, donde entrega también instrucciones a Tito cómo comportarse como pastor y cómo debe ejercer su pastorado en la iglesia de la isla de Creta, a donde lo había enviado. La carta a Filemón es una carta escrita durante su primer encarcelamiento en Roma, escrita a Filemón, que era un hombre que Pablo conocía, y a él le escribe intercediendo por otro personaje que es Onésimo, que es un esclavo que había arrancado desde Filemón, desde la casa de Filemón, posiblemente le había robado algunas cosas. Y al final
conoció a Pablo, Onésimo conoce a Pablo en la cárcel de Roma, se convierte, es liberado, y Onésimo decide volver donde su dueño, ya que era esclavo de Filemón, y lleva esta carta del apóstol Pablo eh, a un hermano como Filemón, a un amigo como Filemón, eh, hablando de este joven Onésimo, que ya no solo no es esclavo, es un hermano en la fe. Después tenemos lo que se denominan las epístolas universales. La carta a los hebreos, antiguamente, y también durante el tiempo de los padres apostólicos, se creía que fue escrita por el apóstol Pablo, pero actualmente se plantea de que el autor de Hebreos es un escritor desconocido. El estilo del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, el estilo del griego que se usa, no es el estilo del apóstol Pablo, no es el tipo de griego que utiliza el apóstol Pablo. Se dice que la carta a los Hebreos, en esta carta se usa uno de los mejores estilos de griego. Entonces se supone que fue una persona que era muy conocedor del griego, del griego culto. Por lo tanto, todas las características de la carta a los hebreos nos dan a entender de que no fue realmente el apóstol Pablo el que la escribió. Por eso se plantea esto, de que actualmente se dice que el escritor es desconocido. Fue escrita antes de la destrucción del templo en el año 68 y está escrita a judíos convertidos al cristianismo y considera la eminencia de Jesús y su obra salvadora. Hebreos es una carta donde se hace mucha mención a todo lo que es las tradiciones de los hebreos, lo que son los sacrificios, eh, lo que era todo lo que era el tabernáculo, lo que era el templo, lo que era el sacerdocio, como una imagen de lo que Jesús es realmente. Entonces, está escrita para, para, para personas que conocían todo lo que era el sistema de sacerdocio judío y conocían también todo lo que era los sacrificios y la importancia que esos ministerios tenían para el pueblo de Israel. La carta de Santiago la fechan en el año 49 después de Cristo. Y son enseñanzas sobre aspectos prácticos de la vida cristiana. Este elemento de ser tan práctico hizo que Santiago fuera uno de los últimos libros aceptados dentro del canon, porque muchos padres apostólicos eh, no querían no querían que fuera integrado o se negaban a integrarlo dentro del canon por este elemento de ser tan práctico, de hablar mucho de las obras. Incluso Martín Lutero también tenía ciertos problemas con esta carta. La primera y segunda carta de Pedro, la primera la fecha en el año 63 y la segunda la fecha en el año 67 antes de ser ejecutado. En ambas se anima a los creyentes, se exhorta a vivir
ejemplarmente y se entregan algunas advertencias contra doctrinas y prácticas que no corresponden a los hijos de Dios. Después vienen las 3 cartas de Juan. La primera fue escrita, bueno, las 3 cartas fueron escritas desde Éfeso entre el 85 y el 90. Y la primera refuta a un grupo herético dentro de la iglesia, afirma también el testimonio personal de su relación con Jesús y anima a vivir una vida de comunión con Cristo. La segunda carta de Juan se refiere al amor fraterno y a la verdadera fe en Jesucristo. Y la tercera carta de Juan es una carta personal a su amigo Gallo. Allí advierte conductas negativas de otro personaje, como Diótrefes, y recomienda las acciones de otro hermano de la iglesia, que es Demetrio. Finalmente tenemos la carta de Judas. Judas, el hermano de Jesús, fechada en el año 65, donde advierte contra conductas que no son dignas de un cristiano y exhorta a mantenerse fieles a Dios y a vivir en santidad. Finalmente tenemos un libro que se cataloga como un libro profético, que es el Apocalipsis de Juan, que fue escrita en el año 95 desde la isla de Patmos, donde se entregan las visiones sobre el juicio de Dios, sobre el regreso de Jesucristo como Señor. Y en realidad es un escrito que fue pensado para entregar esperanza a la iglesia que estaba viviendo una persecución. Eh, todas, todas las imágenes que vemos en el Apocalipsis, que muchas veces nos causan controversia y también algunas incertidumbres. Para las personas que leyeran en ese tiempo el libro de Apocalipsis, eran imágenes muy claras, lo que representaban y lo que pasaba. Era una iglesia que estaba siendo perseguida y el propósito del Apocalipsis para ese tiempo era entregar una esperanza de que finalmente Jesús y sus santos resultarían victoriosos. En medio de todas esas incertidumbres, en medio de toda la persecución y el dolor que estaban viviendo, Juan, desde la isla de Patmos, mientras estaba en el exilio, envía este mensaje a las iglesias diciéndole a los santos: finalmente nosotros vamos a salir victoriosos. Eso es, en términos muy generales, lo que sería el panorama bíblico. Sé que quedan muchas cosas pendientes. Yo les voy a enviar por medio de Esteban al grupo un PDF con toda esta presentación que hice. Finalmente agrego una bibliografía y algunos links para que los que estén interesados, por ejemplo, en todo lo que vimos acerca del canon, puedan, puedan leer esos links eh, y conocer en más detalle cómo surgió, cómo se fue creando el canon y también lo que, lo que trata cada uno de los libros de la Biblia. Dejo la palabra por si hay alguna pregunta.
Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hermanos, hay tiempo entonces para sus dudas, consultas o comentarios respecto a lo que hemos escuchado, ya sea en la clase anterior o en esta. ¿Lo bien? Hermano Fabián, por favor. Tengo 4 preguntas, no, 3 preguntas. La otra vez era uno y salieron 3. La primera, una vez leí que las cartas de Juan eh, mm, podían haber sido escritas por otra persona que se llama como Juan el Anciano. Eso es, la primera pregunta, ¿eso es de verdad? No sabía. Una vez lo leí, pero no investigué más con respecto a eso. Entonces no sé si alguien sabe un poco de eso. Lo segundo es las cartas, y que también lo discutí un día con un amigo, que las cartas a las iglesias son respuestas, no son cartas que nacieron así como que Pablo se le ocurrió empezar a escribir, sino que eran respuestas. Y eso es súper interesante porque principalmente al ser respuestas, uno tiene que tratar de dilucidar a veces, como para entender un poco más, que hay preguntas o que hay alguien, otro interlocutor. Es como escuchar por un teléfono un solo lado. Y igual llama la atención eso eh, porque obviamente hay un interlocutor que está haciendo preguntas, que está tratando de saber un poco más con respecto a la opinión de Pablo, seguramente. Y de ahí me salto a la siguiente, que es la aplicabilidad para el día de hoy. Porque, si bien es cierto, hay varias cosas ahí, hay varias cartas de las epístolas de Pablo que habla con respecto a un tema bien sensible, que son el tema del ministerio de la mujer y esas cosas. Eh, pero obviamente uno dice, chuta, ¿qué se aplica y qué no se aplica en la actualidad? Porque yo me imagino que Pablo no escribió esas cartas pensando como que hasta el día de hoy, 2000 años después, íbamos a estar leyendo y tratando de aplicar lo que él decía ahí. Eso no va mejor. Ya. Juan se define como el anciano. No implica que sea otro Juan. Es el mismo apóstol Juan, porque si tú lees las cartas del apóstol Pablo, Juan, en una de las cartas, él dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. Es decir, está diciendo, yo estuve con Jesús. Entonces, es el mismo apóstol, claro que era reconocido como ya un anciano dentro de, del, del conjunto de la iglesia, con la autoridad que tenían como apóstol y como un anciano. Teóricamente, Juan por ahí ya tendría sus, no sé, 70, 80 años, una cosa así. Además, tenía toda la autoridad apostólica y la autoridad también que significó la persecución que sufrió, el hecho de estar él en Éfeso escribiendo las cartas. Él estaba, digamos, como apóstol en Éfeso. Posteriormente fue tomado preso por el imperio. La tradición dice que a Juan trataron de matarlo, quemándolo con aceite, cosa que el aceite no pudo hacerle nada.
y finalmente el imperio decidió deportarlo y exiliarlo a la isla de Patmos. Entonces es un poco en relación a lo que es el anciano. Las cartas de Pablo, muchas cartas, son en reacción a noticias más que respuestas, son en reacción a noticias que le llegan de cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Hay una carta donde se habla de que alguien llegó preguntando por cosas que estaban ocurriendo, si estaban bien o estaban mal. Principalmente las cartas a los Corintios y la carta a los Gálatas son reacciones de Pablo ante situaciones que estaban ocurriendo que no debían pasar. La carta, por ejemplo, a los tesalonicenses, cuando habla, la segunda carta, cuando Jesús trata todo lo que es la venida de Jesús, es en reacción a información que le llega a él de algunas ideas que estaban surgiendo, como diciendo que Jesús ya había venido. Y la gente estaba preguntándose, bueno, ¿y qué pasó con nosotros? Es decir, llegaron algunas personas diciendo la segunda venida de Jesús ya ocurrió. Y los creyentes dijeron, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué pasó? Entonces Pablo, en reacción a esa situación, a esas noticias que le llegan a él, él responde. Ahora tú hablas del teléfono. Aquí hay que ver que son cartas, y cartas que se enviaban por mano. Era gente que viajar, por ejemplo, de Corinto a Éfeso, era su buena cantidad de kilómetros, de días, hasta meses quizá. Escuchar eso, escribir la carta y enviarlo con uno de sus ayudantes, porque normalmente las cartas las llevaba alguien, no las llevaba la misma persona que le traía las noticias. Normalmente era alguno de los que andaba con Pablo, porque la idea de Pablo era que al leer la carta, la persona que llevaba la carta pudiera reafirmar el mensaje que allí iba y poner en orden las cosas que estaban mal. Ahora, en cuanto a la aplicabilidad, tenemos que entender que nosotros, tal como dice la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En términos generales, todas las enseñanzas y todas las palabras del apóstol Pablo son aplicables a nosotros como pueblo de Dios. Ahora, a nosotros nos surgen algunos problemas, como dices tú, esto del ministerio de la mujer, pero hay iglesias, por ejemplo, no como la nuestra quizá, y ese ya es otro tema de conversación, que aplican al pie de la letra la enseñanza de Pablo. Entonces, ¿cuánto debemos contextualizar ese mensaje? Eso es un problema, digamos, de sabiduría espiritual que nosotros tenemos que tener, tanto personalmente como también congregacionalmente. Gracias, gracias por la respuesta. Bueno, también la próxima, si no me equivoco, a ver, clase o tema que vamos a ver es precisamente cómo interpretar
algunos elementos que nos van a ir a ayudar a cada uno de nosotros a ir interpretando también la Sagrada Escritura. Un poco pensando también en la pregunta de Fabián respecto a estas cartas apostólicas, a mí siempre cuando las voy leyendo y voy pensando en ellas, generalmente termino viendo a un pastor que está al cuidado de las ovejas, de las almas, de tal manera que en la medida en que justamente él se iba enterando de las circunstancias que iban aconteciendo en las diferentes iglesias que él, o lugares en los que él había visitado, incluso instalado iglesias, independiente de él donde estuviera él, ¿no es cierto?, se preocupaba de escribir estas cartas, tratando de subsanar algunas situaciones, tratando de orientar, de aconsejar, de mantener, digamos, cierta doctrina, y al mismo tiempo toda y cada una de las cartas están llenas también de mucha profundidad espiritual y teológica. Entonces, tienen una riqueza, pero potentísima. Y cada vez que, claro, que las leo también me queda esa sensación o esa visión de justamente ver al pastor al cuidado de sus ovejas. Gracias, hermano Alan. Gracias, Fabián, por las preguntas. ¿Quién más? ¿Alguna otra consulta o comentario respecto a lo que hemos escuchado? Perfecto. Ya que nadie parece va a preguntar más, eh, solo quizás sería bueno que quizá alguien puede tener la duda de la carta de Hebreos, eh, que no hay un autor. Sí, el otro día estaba conversando con alguien y me decía, pero entonces, por qué si ni siquiera sabemos quién la escribió, cómo podemos, cómo pudieron en su momento agregarla al canon eh, como, como algo realmente inspirado por el Señor? Entonces, quizás, no sé si puede profundizar ahí, hermano, cómo conversa eso. Tengo entendido que la carta a los hebreos fue incluida porque los padres apostólicos pensaban que era un escrito de Pablo. Originalmente se creía que era un escrito de Pablo, como les digo, y no por hasta el año, no sé, hasta en mi niñez yo aprendí que Hebreos era una carta escrita por Pablo. Y yo creo que muchas personas de muchas congregaciones que todavía creen que la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. El asunto, como les digo, es que el griego que se usa no es el griego que normalmente usa el apóstol Pablo. Por eso algunos plantean de que este libro o esta carta fue escrita por Apolos. Hay otros que dicen que posiblemente fue Pedro o Lucas, pero como no existe una certeza, actualmente ya no se plantea de que sea del apóstol Pablo. Eso se tiene claro, no es del apóstol Pablo, porque tampoco tiene el estilo, no solo el griego que se usa, sino que el estilo de las cartas no es el estilo de las cartas del apóstol Pablo. Es totalmente distinto, pero fue incluida por eso y fue incluida también por el hecho de que hacía mucha referencia y hacía mucho, les hacía mucho, era muy clara
para todos los judíos o los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Pensando en todas las personas que de la fe judía que se habían convertido al cristianismo, esta carta para ellos les aclaraba mucho, y les aclara mucho, quién es realmente Jesús y qué son todas las leyes ceremoniales establecidas por Moisés, que son solamente sombras y que solamente son símbolos del ministerio que ejerció Jesús aquí en la tierra y de que todavía está ejerciendo como nuestro intercesor. Bien, hermano, muchas gracias. Por eso, como les digo, ahora para nosotros surge como una pregunta quién es el autor, pero cuando se estableció el canon, todos tenían la idea de que era el apóstol Pablo. Hermano Héctor. Hermanos, quiero hacer una acotación personal, pero bueno, creo que sí es importante para nosotros saber el autor de la carta. Sería genial tener la certeza de todos los autores que escribieron en la Biblia. Pero en la clase pasada se nos habló de que habían también libros pseudoepígrafos o pseudoepigráficos, se le llama de las dos maneras, en que habían personas que escribían y le ponían otros nombres a sus libros para crear, ¿cierto? Las personas que le llegaba el libro, el deseo, el anhelo de leerlo. Era importante, por ejemplo, cualquier libro que dijera que estaba escrito por el apóstol Pablo, aunque no lo hubiera escrito él, que lo hubiera escrito otra persona. Pero el libro de Hebreos es un libro buenísimo, es contundente Hebreo, es muy contundente. Entonces, cuando me imagino, por eso decía que es una apreciación personal, me imagino que cuando se eligió todo lo que era el canon, lo que Hebreos decía, era obvio que era inspirado por el Espíritu Santo. Era obvio. No tenían certeza en el libro de Santiago, ¿cierto? Que más encima fue escrito por un hermano del Señor. Entonces, la contundencia de lo que decía Hebreo, de lo que dice todavía, es buenísima. Sí, yo creo que está inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro bastante profundo y aunque nos importe el autor, creo que es más importante lo que dice, porque seguramente estos mismos autores escribieron algún otro libro, otra carta, no sé, un tratado, algo pequeño, pero no se incluyó, porque no era tan contundente lo que decía. Entonces, mi opinión es que lo que dice Hebreo era para dejarlo en el canon. Y en eso también agregar de que no es solo la opinión en este caso del hermano Héctor, sino que acá estamos hablando de cientos, sino miles de años, 1000 años o cientos de años, muchos siglos de tradición dentro de la iglesia, donde cada uno, digamos, donde el canon bíblico, la palabra de Dios ha pasado de alguna manera delante de los ojos de millones de personas y muchas de ellas dedicadas específicamente al estudio de la palabra y al fundamento que hay en toda ella. Entonces, cuando esto ya está en nuestras manos hoy día, o sea, ha pasado, ha pasado y ha estado, créanme que delante de ojos de muchas personas que están dedicadas al estudio y
a la profundización de la palabra de Dios. Muchas escuelas teológicas, universidades, en fin, hombres y mujeres de Dios, así que también es parte, digamos, de lo que uno debe considerar al tener frente la Biblia o la palabra de Dios, cuando surgen todas estas clases de dudas que son legítimas. La tradición de la iglesia. Claro, hay que entender que al construir el canon, prácticamente nunca Hebreos fue considerado en cuestionamiento, como Santiago, como algunas de las cartas de Juan, que fueron las últimas que fueron incluidas, precisamente una porque se suponía que era Pablo el escritor, y otra por el mensaje que entrega. Siempre fue considerado dentro de la iglesia como un libro o una carta que merecía formar parte del canon. Y en Hebreos tenemos este famoso pasaje de que la escritura es como espada cortante de dos filos, y, y tantos mensajes que nos ayudan a entender realmente el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús como sacerdote, el ministerio de Jesús en su sacrificio, el ministerio de Jesús como intercesor. Entonces, es cierto, el mensaje en sí demuestra que realmente fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Nuestro hermano Tony también nos agrega un comentario dentro del chat del grupo al respecto. Reafirma, digamos, de alguna manera lo que hemos estado diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, queridos, no sé si alguien más, antes de concluir, próxima clase, el día, digamos, en la semana subsiguiente, el día se va a confirmar, lo vamos a coordinar, y el tema es cómo estudiar la Biblia. ¿Ya? Cómo estudiar la Biblia. Entonces, de ahí poquitito vamos a ir entrando seguramente y viendo algunos criterios específicos que nosotros debemos considerar para poder comenzar a acercarnos y tener de alguna manera algunos métodos básicos que nos permitan tener una correcta interpretación de lo que tenemos frente a nuestros ojos, entendiendo que es un libro profundamente espiritual, pero al mismo tiempo profundamente práctico. Así que, pero es adecuado acercarse, digamos, con ciertos criterios para no caer en errores, en algún error. Así que de eso se va a tratar la próxima clase. Vamos a dejar de grabar.